a tratar un caso de tuberculosis, como lo observan en el título. Adolescente, 18 años de edad, ama de casa, residente de la capital, consulta al médico por presentar síntomas respiratorios de un mes de evolución, dado por tos y expectoración amarillo verdosa, generalmente por la tarde y noche. También presenta fiebres al caer la tarde, que no sobrepasan los 38.5 centígrados. Acompaña este cuadro pérdida del apetito y decaimiento. Ella va a consultar al médico. El médico le impone un tratamiento con amoxicilina, el cual no le resulta con ninguna mejoría. Por lo que la madre, al ver que la hija adolescente empieza a perder peso, decide llevarla al hospital. Muy importante, ella un mes antes tuvo contacto con un enfermo de tuberculosis pulmonar, un familiar que vivía en la casa de ella. Ahora bien, decide consultar al hospital, donde le realizan exámenes de laboratorio, le realizan un examen de esputo y una radiología del tórax, y también le realizan una toma del estado general. El examen físico en sala observan una temperatura de 37.8, mucosas hipocoloreadas y húmedas, adelgazamiento marcado, pesaba 47 kilogramos y medía 160 centímetros. Ante la auscultación de los pulmones se escucha un murmullo vesicular disminuido notablemente hacia la mitad superior del hemitórax izquierdo, crepitantes algo gruesos en un área limitada, con cierta matidez percutoria y frecuencia respiratoria de 20 por minuto. Ante la auscultación cardiovascular, ruidos cardíacos rítmicos, no soplos ni roces, frecuencia cardíaca de 100 por minuto, una presión arterial de 100/70. Observamos un hematocrito de 0.30, hemoglobina de 99 gramos por litro, BCG 112 milímetros por hora, un leucograma de 7.8 por 10 a la 9 litros, una glicemia de 6.5 milimol por litro. Una serología para la sífilis no reactiva, VIH vía rápida negativo, un esputobar codificación 9, como menciona aquí, la figura 1 la observamos y observamos los bacilos tuberculosos de un color como rosado en la coloración de Steele-Nielsen. Esputobar 2, codificación 9, esto nos da positivo para la presencia de bacilos tuberculosos. Un esputo bacteriológico con una macrobiótica normal, hemocultivo negativo, Mantoux de 10 milímetros. Esto es de vital importancia debido al antecedente que ya tiene de que tuvo contacto con un enfermo tuberculoso. La presencia de un Mantoux de 10 milímetros nos da una gran referencia que ya está infectado. Aparte, si no tuviéramos la codificación 9, esto nos daría o nos orientaría a un diagnóstico de tuberculosis. Ante la radiología simple que se realizó, se observó una radiopacidad no homogénea en el lóbulo superior izquierdo del pulmón, izquierdo con áreas de cavitación. Lo observamos aquí. Observamos la diferencia con el pulmón derecho. Aquí se observan las áreas de radiopacidad no homogénea. Como una pequeña introducción hacia la Mycobacterium tuberculosis, aquí nos interesa un poquito más el tratamiento sobre ella, pero debemos comprender cómo es su patogenia. La tuberculosis pertenece al género Mycobacterium, que son bacilos gram positivos, aerobios, inmóviles y no esporulados, ácido alcohol resistentes, es decir, que resisten a la decoloración con soluciones ácido débiles a fuertes, gracias a la presencia de sus ácidos micólicos con cadenas intermedias o largas en su pared. Todos los microorganismos ácido alcohol resistentes son bacterias con un crecimiento relativamente lento y necesitan un periodo de incubación de 2 a 7 días. La Mycobacterium tuberculosis es un patógeno intracelular capaz de producir infecciones de por vida. El mantenimiento de la infección persiste sin progresión de la enfermedad. Supone un delicado equilibrio entre el crecimiento de la bacteria y la regulación inmunológica. En el momento de exposición,
Este va a ingresar en las vías respiratorias y las partículas infecciosas alcanzan los alvéolos, donde son digeridas por los macrófagos alveolares. A diferencia de la mayoría, lo que tiene de especial esta Mycobacterium en tuberculosis es que impide la fusión del fagosoma con los lisosomas. Por lo tanto, empieza a replicarse dentro de los macrófagos alveolares. Luego, en respuesta, los macrófagos van a secretar interleucina 12 y factor de necrosis tumoral alfa, lo que aumenta la inflamación localizada, al reclutar los linfocitos T y células citolíticas espontáneas hacia las zonas de macrófagos infectados, la diferenciación de los linfocitos T en linfocitos TH1 y con la consiguiente secreción de interferón gamma. Es un importante paso. Los macrófagos infectados se activan, lo que aumenta la fusión entre fagosomas y los lisosomas y la destrucción intracelular. Ahora bien, la eficacia de la eliminación bacteriana depende en parte del tamaño del foco de infección. Los macrófagos alveolares, las células epiteloides y las células gigantes de Langhans, con las micobacterias intracelulares, forman el núcleo central de una masa necrótica que se rodea de una pared densa de macrófagos y de linfocitos T, CD4, CD8 y NK. Esta estructura se llama granuloma, que impide la diseminación posterior de las bacterias. Si en el momento en que los macrófagos son estimulados hay una pequeña carga antigénica, el granuloma es pequeño y las bacterias son destruidas con mínimo daño tisular. Sin embargo, muchas bacterias, los grandes granulomas necróticos o gaseosos, se vuelven encapsulados con fibrina, que de modo eficaz protegen las bacterias de la destrucción por los macrófagos. Las bacterias pueden permanecer latentes en esta fase o se pueden reactivar luego de algunos años, cuando disminuye la respuesta inmunitaria de la paciente. Este es el motivo de que la enfermedad puede no desarrollarse hasta etapas tardías de la vida en pacientes expuestos a Mycobacterium tuberculosis. Los signos y síntomas clínicos de la tuberculosis son el reflejo de la localización de la infección, y la enfermedad primaria normalmente se restringe a las vías respiratorias inferiores. La enfermedad tiene un comienzo insidioso. Los pacientes suelen tener síntomas inespecíficos, como se compara con los síntomas de la paciente: malestar general, adelgazamiento, tos, sudoración nocturna. El esputo puede ser escaso, hemoptísico y purulento. La producción de esputos hemoptísicos se asocia a una destrucción celular, una enfermedad cavitada. Ella presenta cavitaciones en su pulmón, por lo tanto, tal vez no se observaba en su momento, pero ya presentaba lo que era sangre en sus esputos. El diagnóstico clínico se va a apoyar en los indicios radiológicos. Ella mostraba cavitaciones y radiopacidad no homogénea en su pulmón izquierdo. Los resultados de prueba reactiva de reactividad cutánea, tenía un Mantoux de 10 milímetros, nos indica la presencia o nos lleva a la conclusión de Mycobacterium tuberculosis, mas no es una prueba diagnóstica, pero sí nos lleva a creer que es Mycobacterium tuberculosis. La detección en el laboratorio de micobacterias al microscopio o en cultivo. Cuando nosotros observamos tras la prueba de Zell-Nielsen, con la coloración de Zell-Nielsen, ya nos está dando un diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis, pero esto se tiene que concluir con el cultivo, o bien con una prueba de ácidos nucleicos. Puede ser una prueba de amplificación del ADN, ARN, ya sea del agente patógeno que nosotros estemos estudiando. Hay que cuidar bien a estos pacientes debido a que no queremos que se vuelva una tuberculosis extrapulmonar, que va a ser el resultado de su diseminación hematógena. Muy bien, ahora sigamos. Para definir el problema de la paciente, nosotros observamos que tiene expectoración amarillo verdosa, no es normal, una fiebre que no sobrepasa 38.5, que suceda todos los días, nos preocupa. La falta de apetito, la pérdida de peso consiguiente a la falta de apetito debido a que probablemente la paciente no esté comiendo. Un murmullo vesicular disminuido, mitad superior y tórax izquierdo, quiere decir que hay una obstrucción, por lo tanto va a disminuir el murmullo vesicular.
que no es más que el sonido de la respiración en el pulmón. Una matidez percutora, es decir, hay áreas de condensación. En radiología simple se muestra la radiopacidad antes mostrada. En el esputo bar la presencia de bacilos tuberculosis, los observamos. Y tiene un hierro sérico de 7 milimol por litro, cuando su valor normal suele ser de 10.74 a 30.43 milimol por litro. Probablemente tenga relación con la cavitación que ya se está produciendo y por lo tanto, como hay daño, hay pérdida de sangre. Probablemente. O puede estar relacionado también con la falta de apetito que ella tiene, por lo tanto no se está alimentando y esto conlleva un estado anémico. Como objetivo terapéutico nosotros tenemos erradicar la Mycobacterium tuberculosis. Todo esto nos llevará a detener la lesión tisular pulmonar y síntomas asociados a la infección. Como segundo objetivo, disminuir fiebre, expectoración, mientras se trata de erradicar a la bacteria. Es una bacteria que cuesta erradicarla. Es un tratamiento que dura aproximadamente 6 meses y si sigue con síntomas se lleva a 9 meses. No es una bacteria fácil de erradicar, entonces tenemos que disminuir los síntomas antes de erradicar la bacteria. Como tercer objetivo, implementar una nutrición adecuada. Ella no se recuperará si sigue evitando la comida, entonces tenemos que hallar la manera de que ella se sienta mejor para que regrese su apetito, porque si ya se está alimentando, su sistema inmunológico también nos ayudará a eliminar, erradicar a la bacteria. Y como cuarto objetivo, evitar la propagación en el ciclo familiar. Ella se contagió de un familiar, por lo tanto, debemos evitar esta propagación para evitar que se den más casos, ¿verdad? Ahora bien, tenemos una gran serie de tratamientos. Tenemos, como mencionamos aquí, a la rifampicina. La rifampicina como mecanismo de acción se va a unir a la subunidad beta de la polimerasa de ARN dependiente de ADN para formar un complejo fármaco enzima estable. La fijación del fármaco suprime la formación de cadenas en la síntesis de ADN. Ese es en el mecanismo de acción. Ahora bien, observando la farmacocinética y farmacodinámica, miramos que tiene una absorción en el tracto gastrointestinal, alcanza niveles máximos séricos de 2 a 4 horas, su metabolismo es hepático, su semivida es de 3 a 5 horas y el 60% del fármaco se va a excretar en las heces. La dosis son 600 miligramos una vez al día, una hora antes o 2 después de una comida. Cuando nosotros se lo administramos a personas que necesitamos ver el peso, su dosis es de 15 miligramos por kilogramo. Dijimos, si tiene una absorción gastrointestinal es porque es de administración oral. Entre sus efectos adversos son muy pocos y, lo que es mejor, tienen un porcentaje muy bajo. Un salpullido se presenta nada más en el 0.8%, fiebre en el 0.5%, náuseas y vómitos 1.5%. Se presenta hepatitis y muertes en pacientes nada más que tengan una insuficiencia hepática. Es por eso que en los pacientes que se les va a empezar un tratamiento para la tuberculosis se les realiza primero su función, exámenes para ver su función hepática. Entonces, si todo está bien, se inicia el tratamiento porque no habrán efectos adversos como lo habrían si el paciente está sufriendo de un problema en su hígado, que tendríamos que resolverlo primero o bien elegir diferentes tratamientos para evitar todo ello. Su teratogenicidad es desconocida, es decir, los efectos en el feto, en la madre embarazada, no se conocen muy bien. No se han realizado estudios en humanos, por lo tanto, se prefiere en una mujer embarazada no darle este tratamiento a menos que sea muy necesario, pero si se puede evitar, se hará. En los precios de Guatemala, nosotros observamos que tiene un precio de 480 las 100 tabletas. Estas tabletas
van a estar en disponibilidad en la farmacia Batres. Como le dije, son medicamentos de Guatemala. Estos son antibióticos macrocíclicos. Se utilizan otras como la rifampicina, la rifabutina, que tienen el mismo mecanismo de acción, las mismas farmacocinéticas y farmacodinámicas muy parecidas. La rifabutina presenta un poquito más de efectos adversos, un sarpullido en el 4%, intolerancia gastrointestinal 3% y una neutropenia del 2%. Estos medicamentos no se encuentran tan fácilmente en las farmacias de Guatemala, que nosotros sabemos que la Mycobacterium tuberculosis excreta una enzima, la piracinamidasa, que convierte la piracinamida en ácido piracinoico, reduciendo el pH a un nivel que impide el crecimiento de la Mycobacterium tuberculosis. Tiene una absorción gastrointestinal, alcanza sus niveles máximos en 4 a 8 horas, sus semividas de 9 a 10 horas. Su dosis es de 15 a 30 miligramos por kilogramos. Efectos adversos: hepatitis, síntomas gastrointestinales, que va a incluir anorexia, dolor abdominal, náuseas, vómitos, una fotosensibilidad, hiperuricemia que puede precipitar ataques de gota. Su teratogenicidad es desconocida. El precio es de 450 y son 100 cápsulas. Luego tenemos la isoniazida. Entra en los bacilos por difusión pasiva, se activa en su forma tóxica por CADG, lo que pasa a un radical isonicotinilo, y posteriormente interactúa con NAD y NAD fosforilado para producir una docena de adductos. Todo ello conlleva la inhibición de la síntesis de ácido micólico. Igualmente, absorción gastrointestinal, niveles máximos de 1 a 2 horas, semivida plasmática 4 horas, excreta principalmente en la orina. Dosis 5 miligramos por kilogramo, dosis máximas en adulto de 300 miligramos al día. Efectos adversos: se puede producir una lesión hepática 0.1%, si se utiliza junto con rifampicina existe el riesgo del 3%. Puede presentar xerostomia, que es nada más que sensación de la boca seca, metahemoglobinemia, retención urinaria. 100 tabletas, precio de 52.50 sales. Observemos otros. Podemos utilizar también aminoglucósidos como la streptomicina, amicacina, canamicina. Todos tienen el mismo mecanismo de acción, que es unirse irreversiblemente a la subunidad 30S y los ribosomas bacterianos. Aquí ya sabemos que eliminamos totalmente la posibilidad de creación de proteínas, que es muy importante. Tiene una absorción total y rápida, niveles máximos de 0.5 a 1.5 horas. Es muy importante mencionar que este solo lo vamos a encontrar para una inyección intramuscular o intravenosa. Entonces por eso es que no se metaboliza en el hígado y se va a excretar principalmente en la orina. Su dosis es de 15 miligramos por kilogramo al día, máximo 1 gramo al día, en dosis únicas. Efectos adversos: ototoxicidad vestibular, parestesia de la cara, erupción, fiebre, urticaria, edema angioneurótico y eosinofilia. En la amicacina observamos que tiene diferentes niveles máximos, que se dan 0.5 horas, y la vida plasmática es igual a la streptomicina, de 2 a 4 horas. Tiene un precio de 52, la dosis de 500 miligramos por 2 mililitros de la casa Normo. Y la canamicina, que tiene los mismos mecanismos de acción y la misma farmacocinética y dinámica que la streptomicina. Luego tenemos la familia de las fluoroquinolonas, como la floxacina, que son inhibidores de la girasa de ADN, igual que la ciprofloxacina. También estas dos pueden tener una administración tanto oral como intravenosa. En el caso de la floxacina, la oral tiene una biodisponibilidad del 98%, alcanza sus niveles máximos en 0.5 a 2 horas, se metaboliza en el hígado, tiene una semivida plasmática de 4 a 8 horas. Sus efectos adversos: insomnios, cefaleas, mareos. Ahí podemos ver los porcentajes de la forma en que se van a presentar: hipotensión, edema, taquicardia sinusal, parada cardíaca y vasodilatación. Sabemos que estos efectos adversos van a ser un poquito menos, pero siempre la persona lo puede presentar. Eso es para tomarlo en cuenta.
Son 10 tabletas, cuesta 202. Las tabletas son de 400 miligramos. La ciprofloxacina, que tiene una biodisponibilidad del 70%, alcanza niveles séricos de 0.5 a 2 horas después, se metaboliza en el hígado, una semivida de 3 a 5 horas. Efectos adversos, náuseas y vómitos, diarrea y dolor abdominal. Vemos que tiene un 10% de que los pacientes presenten esto, es muy alto. Se debe utilizar con precaución en niños en menos de 16 años debido a las artralgias que pueden desarrollar. Precio, 500 miligramos, 100 tabletas, 53.50. Tenemos otros medicamentos que se pueden utilizar como la bedaclina, que se dirige a la subunidad C de la sintasa de ATP, lo que conduce a la inhibición de proteínas de la sintasa de ATP. Entonces, ahí observamos las dosis recomendadas. La duración del tratamiento es de 24 semanas. Niveles séricos se alcanzan en 5 horas. Se metaboliza en el hígado, una semivida plasmática de 4 a 8 horas y se secreta principalmente en la orina. Efectos adversos, náuseas, artralgias, dolor de cabeza, dolor de pecho. Es un fármaco que induce fosfolipidosis, pero se ha observado que luego de terminar el tratamiento empieza a reducirse esta fosfolipidosis. Esta se observa porque muchas veces observamos el aumento de la presencia de macrófagos espumosos. Sigamos con el siguiente medicamento, que es la teonamina, que inhibe el crecimiento de las micobacterias al inhibir el producto del gen INHA, la reductasa de nohilo APC de la sintasa de ácido grácido 2. Esta induce el tratamiento cuando hay una resistencia a la isoniazida, es decir, esta ya pertenece a un tratamiento de segunda línea. Alcanza niveles máximos séricos de 5 horas, después se metaboliza en el hígado, semivida plasmática de 4 a 8 horas, se excreta principalmente en la orina. Efectos adversos, náuseas, diarrea, mareos, depresión, cefalea. Dosis de 15 a 20 miligramos por kilogramo. Vamos a aplicarle a la paciente lo que es el tratamiento de primera línea. Vamos a darle medicamento para una combinación terapéutica. Esto se da porque si nosotros solo lo tratamos con un medicamento o dos, la micobacteria puede agarrar resistencia a estas. Por lo tanto, se debe dar como una terapia con varios medicamentos. El de primera línea constituye la combinación de isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Aquí observamos que pusimos indicaciones para la paciente. Dice, todo ello está relacionado con la dosis que tienen las pastillas y con la dosis que se deben administrar como máximo al día. Vemos que se administra un comprimido de isoniazida, piracinamida y etambutol 3 veces al día cada 8 horas por vía oral con un vaso de agua. No debemos tomarlo con otro líquido, ¿verdad? Siempre tiene que ser agua. Antes de cada comida, tratamiento de 2 meses de duración. Y una de rifampicina 2 veces al día, cada 12 horas por vía oral con un vaso de agua antes de cada comida. Ojo, hay medicamentos que ya traen la combinación de estos, ya sea de 3 a 4 fármacos de la terapia tuberculosa, para no estar tomando tanta pastilla. Yo sé que sería muy complicado estarse tomando 3 pastillas. Estamos hablando de 3 cada 8 horas y la rifampicina que se toma 2. Yo sé que son muchas pastillas. Ojo, investiguen. Que es muy importante. Yo no encontré una terapia o unas pastillas que estén disponibles en las farmacias de Guatemala. Probablemente en el centro de salud se les brinde una terapia en el cual ellos tengan una combinación, una pastilla con la combinación de los diferentes medicamentos. Esto para disminuir lo complicado del tratamiento de la tuberculosis. Entonces, en vez de tomarse tantas pastillas, probablemente ya solo se tengan que tomar 3 al día para que se cumpla el tratamiento, ¿verdad? Que ya sería un poquito. También le dejamos acetaminofén. Esto es para bajar la fiebre únicamente cuando ya lo tenga. No es una dosis que se le va a dar como un tratamiento, sino se le indica al paciente únicamente
cuando ella tenga fiebre mayor a 38 grados centígrados. Únicamente si ella tiene esta temperatura, se puede tomar tabletas de acetaminofén, ello para reducir las molestias que ella tiene, ¿verdad?